Y venga, empezamos. Bueno, pues voy a hacer un repaso rápido de lo que llevamos hasta ahora de isometrías y ya seguimos con el ejercicio que dejamos el otro día. A ver, os recuerdo, teníamos de isometrías la reflexión definida por axioma. A ver, voy a silenciar, que alguien tiene el micro encendido, yo creo. ¿Dónde se hacía esto de silenciar a todo el mundo? Bueno, parece que ya está. Vale. Bueno, la reflexión definida por axioma como una isometría que cumplía estas dos cosas. ¿Vale? Que la primera dice simplemente que es una isometría igual a su inversa y la segunda dice que todos los puntos de cierta recta son fijos por esta isometría y solamente esos puntos. Y esta propiedad es la que nos sirve para la caracterización. O sea, siempre que queramos demostrar que algo es una reflexión o que queramos averiguar qué tipo de... Gracias. ¿Qué tipo de isometría es una isometría que nos den? Pues si nos salen dos puntos fijos, ya automáticamente toda esa recta es fija y estamos en el caso de la reflexión, ¿vale? Luego, además, habíamos visto dos propiedades más. Una era que los semiplanos se invertían, ¿vale? Los dos semiplanos de la recta, H1 y H2, pues por la reflexión se invertían, se convertían en el uno y en el otro. Y además había otra propiedad más que era que el punto, cualquier punto de fuera de la recta y su imagen forman un segmento que está en una recta ortogonal a la recta fija por la reflexión y además la distancia, bueno, el punto de corte es el punto medio entre cualquier punto y su imagen. Este punto siempre es la mitad. No lo escribo todo para ahorrar tiempo, pero bueno, esas cuatro propiedades las hemos visto ya. Y ya son propiedades que uno pues, puede usar porque ya están, ya nos las hemos ganado. Luego, además, recordar el teorema 226, que era el que relacionaba la ortogonalidad con la reflexión, ¿vale? O sea, que decía que si una recta es ortogonal a la recta al eje de la reflexión, entonces esa recta es invariante por la reflexión. Y a la inversa, si encuentras una recta invariante, automáticamente es ortogonal. Ese tipo de cosas. Bueno, y luego nos falta, por demostrar, que lo vamos a hacer ahora mismo, en el ejercicio 3.4, la propiedad de la conmutatividad de la composición, ¿vale? Vamos a ver que dos reflexiones conmutan cuando hacemos la composición si y solo si sus ejes son ortogonales. Esto lo vamos a ver hoy, ¿eh? No lo hemos visto, pero lo adelanto ya. Ya que estamos haciendo como una especie de recapitulación de todas las propiedades. Esto sí, solo sí, a ortogonal a B, ¿eh? Si los ejes son ortogonales. Ahora lo veremos. Venga, luego tenemos la rotación, que es una isometría que se caracterizaba porque tiene un solo punto fijo. Y de nuevo, esto nos sirve para caracterizar. Se define así y en cuanto además yo tenga una reflexión que tenga un punto fijo, ya puedo asegurar que es una rotación. Y luego, muy importante, que lo usamos muchas veces, era que la rotación se podía descomponer como producto de reflexiones. ¿Vale? Entonces, el teorema decía, bueno, para empezar, primero vimos que el producto de dos reflexiones nos daba la rotación, pero luego además vimos que toda rotación se podía descomponer así. Y la condición es que tienes que coger para el centro de rotación, que es el punto fijo de la rotación, el punto en torno al cual giras, podríamos decir, coges la recta A que quieras, la que te dé la gana, y luego sabes que existen otras dos, B y B', las que tengan que ser, también que pasan por este punto C, de manera que se puede descomponer así. O sea, que existirán siempre dos descomposiciones con reflexiones que tengan los ejes pasando por el punto C de esta manera.
Luego, vimos también en este caso que la composición de rotaciones puede darnos o una rotación o una traslación. En el caso de las reflexiones, por cierto, la composición, claro, es otra vez lo mismo, nos puede dar o rotación o reflexión, perdón, o rotación o traslación, que eso lo hicimos en el ejemplo 3.8. Dependía de si los ejes eran paralelos o se cortaban, ¿os acordáis? Entonces, si los ejes se cortan, estamos en el caso de la rotación, que es este de aquí. Si son paralelos, estamos en el caso de la traslación, que ahora vamos a él. Entonces, la composición de dos rotaciones ahora nos puede dar o bien otra rotación o bien una traslación. Y esto en principio no se sabe, salvo que te den más datos. Y en general no es conmutativa la composición de rotaciones. Y os hice un dibujo y lo demostramos además. Ahora bien, en el caso de que tengan el mismo centro, este caso particular, entonces el resultado de componer sí que es una rotación y además la composición sí es conmutativa. También hicimos un dibujillo y era fácil de ver. Luego vimos una pequeña propiedad en el ejercicio 2D que decía que si tienes dos rotaciones con el mismo centro, las llamamos G y H, entonces basta con que ambas rotaciones transformen un punto igual para que ya podamos decir que son la misma para todos los puntos. Si G de X igual a H de X, es decir, la imagen de un cierto punto X es igual por las dos rotaciones, entonces ya tienes que G es igual a H para todos los puntos. G son la misma rotación, básicamente. Eso tenía que ver pues, con los grados de libertad, etcétera. Si ya tienes un punto fijo, que es el centro, y encima sabes que es un tipo de isometría, que es una rotación que solo tiene ese punto fijo, pues ya solo te queda un grado de libertad, que es un punto, y ya con ese punto fijas la isometría. Luego, la transformación inversa, evidentemente, es rotación también, lo hemos usado muchas veces. Y luego veremos cosas con ángulos en el tema siguiente. Cuando ya definamos lo que es un ángulo, pues podremos relacionar la rotación con el ángulo y veremos que una rotación se puede caracterizar también por su ángulo de rotación. Si yo doy el centro y doy el ángulo, yo ya tengo la rotación caracterizada. Eso será otra forma de caracterizarla, pero en el tema siguiente. Pasamos a la traslación, que aquí también nos queda todavía alguna cosa por ver, pero ya tenemos unas cuantas vistas. Entonces, aquí la caracterización era que no tiene puntos fijos, pero además, bueno, que tiene además una recta C invariante, por tanto, se mueve la recta entera como si deslizara sobre sí misma. Y falta además, para caracterizar la traslación, que los semiplanos no se invierten, no se intercambian. ¿Vale? Tenemos la recta C, la que sea, los puntos a un lado de la recta se quedan a ese lado. Los otros semiplanos se quedan invariantes. Ningún punto de H1 pasa a H2. Entonces, estas tres cosas me caracterizan la traslación. Vamos a ver que las tres son necesarias, que si, por ejemplo, no digo lo de los semiplanos, pues entonces esto podría ser o bien una traslación con una reflexión después, ¿vale? Entonces, es otra isometría distinta. Eso lo vamos a ver hoy. Pero bueno, esto para caracterizar. Y luego, propiedades que vimos en los ejercicios que fueron saliendo, pues mirad, una era que igual que para la rotación, se puede también descomponer para la traslación en reflexiones, en este caso con los ejes paralelos, y de tal manera que si la recta invariante de la traslación es C, entonces cogemos una recta A ortogonal a C y luego existirán dos, B y B', de tal manera que se pueda descomponer así. También ortogonales todas ellas a C. Esto en cuanto a la descomposición. Luego, hoy vamos a ver que además existe otra descomposición posible, que es la descomposición en
medias vueltas, pero esto no lo hemos visto aún, creo. No, vale, pues esto lo vemos ahora. Sí, nada, las demás creo que no nos hemos visto todavía. Ah, sí, hay una que sí que vimos, que era, la voy a poner ya, para que no se me olvide, era que era esta, que la traslación siempre, digamos, mueve los puntos en la misma dirección. Entonces, el segmento que forma, o la recta que pasa por un punto su imagen es paralela a cualquier otra recta que pase por cualquier otro punto y por su imagen. ¿Vale? También muy intuitivo. Y todas estas rectas, evidentemente, serán paralelas a la recta C cuestión. La recta C que se quede invariante por la traslación. Nos quedan unas cuantas más por ver, pero tenemos para ello que introducir un tipo particular de isometría que es la reflexión central. Entonces, voy a hacer el ejercicio 4. ¿Habéis visto esto? ¿Alguien quiere que lo deje un poco más? ¿Está bien? Vale. Pues nada, vamos a hacer el ejercicio 4 porque nos permite introducir una propiedad que nos hace falta para la siguiente isometría. A ver, el ejercicio 4 me habla de dos rectas y me dice que demuestre que la composición de tres reflexiones así, sigma sub A compuesta con sigma sub B con sigma sub A, es igual a la reflexión que tiene por eje sigma sub A de B. Bueno, hicimos ya un ejercicio muy parecido a este el otro día. Parece una cosa un poco rara, pero hay que centrarse rápidamente en cómo se caracteriza la reflexión. Siempre es igual. Entonces vamos a buscar los puntos fijos. Básicamente, queremos demostrar que la expresión de la izquierda es la reflexión que tiene por eje a sigma sub A de B. Entonces vamos a tratar de demostrar o de buscar los puntos fijos de esta composición de reflexiones y nos tiene que salir al final que estos puntos fijos pertenezcan a esta recta. Esto lo hicimos el otro día muy parecido ya, para otro ejercicio distinto. Entonces, vamos a ver si llegamos a esto. Bien, componemos con sigma sub A por la izquierda. Esto ya pues es un poco de álgebra con la composición. Esto me da la identidad. Y entonces llegamos a ver, se simplifican estas dos sigma sub A con sigma sub A y me queda sigma sub B compuesta con sigma sub A de X igual a sigma sub A de X. Y ya lo he puesto así en esta forma con los paréntesis para que veáis que lo que aquí nos aparece, que es lo que tenemos que ir buscando, es que esta recta, sigma sub A de X, se queda invariante por sigma sub B. Perdón, esto no es una recta, esto es un punto. Sigma sub A de X es un punto que se queda fijo por sigma sub B. Entonces, sigma sub A de X es un punto fijo de sigma sub B. Lo que significa que sigma sub A de X tiene que pertenecer al eje de la reflexión sigma sub B, es decir, pertenece a B. Porque los únicos puntos fijos de la reflexión son los del eje. Y entonces, si sigma sub A de X pertenece a B, pues componiendo con otra vez sigma sub A, me queda ya la X que pertenecerá a sigma sub A de B. Que es lo que buscábamos, ¿lo veis? O sea, hemos llegado a lo que queríamos demostrar. O sea, yo creo que esto es bastante sencillo una vez que uno se le ocurre empezar por aquí, es decir, buscando puntos fijos. Por eso insisto tanto en eso todo el rato. Vale, y ahora, lo importante es el apartado siguiente,
Aquí vamos a demostrar esa propiedad que os estaba yo adelantando hace un momento, que es la de la conmutatividad de la composición de reflexiones. Queremos demostrar que la composición de dos reflexiones es conmutativa si los ejes son ortogonales. Entonces, como ocurre siempre en estos ejercicios, cuando tengo un primer apartado raro y luego un segundo apartado que parece una propiedad importante, pues tengo que utilizar el primer apartado en el segundo. Entonces vamos a partir, o vamos, mejor dicho, a manipular esta expresión para que se parezca al apartado 1. Y lo que hago es, el apartado 1 era una composición de 3 reflexiones, pues voy a hacer lo mismo, voy a componer aquí con sigma b por la izquierda, y me queda esto. Y esta expresión es exactamente del mismo tipo que la del apartado 1. El apartado 1 decía que sigma sub b compuesto con sigma sub a compuesto con sigma sub b es igual a sigma sub a de b. Y aquí tenemos exactamente la misma expresión, pero con sigma sub a. Con lo cual, igualando ambas expresiones, pues me queda que sigma sub a es igual a sigma sub a de b. Y como una reflexión se caracteriza únicamente por la recta, por su eje, por la recta que es su eje, pues si son dos reflexiones iguales, quiere decir que los ejes son iguales. Por tanto, puedo decir que A es igual a sigma sub A de B. A ver. Ay, esperad que me he copiado mal esto. He copiado mal esto y me voy a liar. Es al revés. Era sigma sub A, sigma sub B y sigma sub A. Eso sí. Entonces aquí hay que componer al revés. Si quiero que me quede sigma sub A, sigma sub B, sigma sub A, pues lo que hago es componer por la derecha con sigma sub A. Y aquí me quedará sigma sub B. Ahora sí. Vale, ahora sí. Estaba yo diciendo esto no lo veo claro. Muy bien. Entonces, llegamos a esto. Me hago un dibujo, a ver qué significa esto. Tenemos una reflexión de eje A y tenemos una recta que se queda invariante por la reflexión. Eso quiere decir que o bien la recta B es la propia recta A o bien que es ortogonal. ¿Vale? Automáticamente esto significa que B es ortogonal a A o B es la propia recta A. Bueno, y de hecho el enunciado, que también lo copian completo, es que las reflexiones conmutan si A es ortogonal a B o si A es igual a B, que es como un caso de algo trivial. Vale, y pues ya está, ya lo hemos demostrado. Entonces, esta propiedad nos lleva inmediatamente a definir, a darle un nombre a este tipo de composición, que es lo que hacemos en el ejemplo 3.12. ¿Vale? Enseguida, si pensáis qué tipo de transformación nos queda al hacer una composición de dos reflexiones con ejes ortogonales, pues para un punto P que esté por aquí, si yo aplico sigma sub B, llegaremos aquí, sigma sub B de P, y si aplico sigma sub A, llegaremos aquí. Y veis, como esto todos son segmentos cortados por su punto medio por los ejes, lo que tengo aquí en realidad es como si estuviera formando un rectángulo. ¿Lo veis? Entonces, al final, como esta distancia es igual a esta, y lo que estoy haciendo es como un rectángulo, en realidad estos puntos están alineados. El punto P, su imagen, y el punto de corte de las reflexiones van a estar alineados. Y lo que ocurre es que esto en realidad
es como si fuera una rotación de 180 grados. ¿Lo si le doy como media vuelta así y luego otra media vuelta así, pues en realidad recupero la orientación original y es como si lo hubiera girado 180 grados. Entonces, definimos para el caso de dos rectas ortogonales que se cortan en un punto P, aquí llaman P al punto de corte, lo voy a mantener como en el libro, llamamos sigma sub P. Aquí, ojo, no equivocarse, cuando ponemos sigma sub P y la P es una letra mayúscula, se refiere a un punto y estaremos hablando de una composición de dos reflexiones. Pero digo que cuidado porque en realidad la sigma sub P, puesto que es la composición de dos reflexiones, lo que es una rotación. ¿Vale? Porque necesariamente si compones dos reflexiones, el resultado es otra relación de rotación, en este caso rotación, porque los ejes se cortan. O sea que esto es una sigma sub P, es una rotación, y es una rotación muy particular porque gira 180 grados. Por eso se le llama o bien reflexión central y también se le llama media vuelta, sin más. Lo de reflexión central, de nuevo, no equivocarse, no es más que un nombre, pero el tipo de isometría en rigor es una rotación. Lo de central quiere decir porque en realidad, ahora os hago otro dibujo, esto es como si la figura, en vez de ser como un espejo respecto al eje de la reflexión, aquí es como un espejo, pero respecto al punto, con lo cual es como si los rayos de luz confluyeran todos en ese punto y luego salieran invertidos, como el típico dibujo de una lente en físicas en el instituto o en la universidad. Que los rayos de luz convergen en un punto y luego salen, pero al revés, ¿no? Bueno, entonces lo que cumple esto. Bueno, os voy a hacer primero el dibujo para que se vea un poco mejor, por si acaso alguien no lo ve muy claro. Cojo así una casita para que se vea la orientación. El lado de la chimenea os dice la orientación. Entonces, si hago aquí una primera reflexión, lo que obtengo es la casita aquí del otro lado, pero con la chimenea a este lado, al lado contrario, ¿vale? Porque al final cada punto viene aquí. Los que están más lejos quedan más lejos, los que están más cerca quedan más cerca. Entonces, en esta primera reflexión he invertido la orientación, ¿os acordáis? Ya hablamos de esto, y luego si hago una segunda reflexión, pues me queda otra vez la casita como dada la vuelta con la chimenea a este lado, lógicamente, ¿vale? Y esto, si os fijáis, es como si yo cogiera la casa original, la azul, y la girara a 180 grados en torno a este punto, ¿vale? Es como si yo hiciera así. O así, que me da igual el orden, porque es conmutativo, lo puedo hacer en el orden que quiera. ¿Vale? Sin levantar la casa del papel, yo la arrastro y le doy la vuelta a 160 grados. Básicamente esto es lo que estamos haciendo. ¿Cómo? No, aquí no hay eje, aquí hay un centro, porque es una rotación. ¿Vale? Entonces, en esta transformación, el único punto fijo es este, todos los demás van a cambiar, y lo que ocurre es que pues, este cuadrante de aquí, donde está la casa azul, se convierte en el cuadrante donde está la casa verde. Y los otros igual, el rojo se convierte en este de aquí. Este se convertirá en este. La orientación finalmente se mantiene porque le damos la vuelta dos veces, o sea que es como si lo dejáramos igual. Y es como un giro. De hecho, formalmente es un giro, es un tipo de rotación. Solo que se utiliza tanto y tiene propiedades tan especiales que nos conviene ponerle un nombre y estudiarlo separadamente. Entonces, propiedades, pues que es igual a su inversa. Porque claro, si giro 160 grados dos veces, he dado una vuelta completa, pues vuelvo a estar como estaba, no ha cambiado nada. Si queréis demostrarlo rigurosamente es muy fácil. Como esto es una composición de sigma B, perdón, sigma B, sigma A, sigma B, sigma A, como estas conmutan porque ellas son ortogonales, automáticamente puedo escribir esto así. Entonces tengo sigma A con sigma A, que es la identidad, y sigma B con sigma B, que es la identidad. Así que se demuestra algebraicamente también, pero vamos, intuitivamente está muy claro.
A ver, otra propiedad es que el punto P, que era este punto de corte entre los dos ejes A y B, es el punto medio de todo punto y su imagen por esta media vuelta, esta reflexión central. Que también es evidente, o sea, porque se conserva la distancia y como esto es una propiedad de reflexión, al final, al componer reflexiones, se sigue manteniendo. Cualquier punto de aquí será equidistante o sea, distará a una distancia de P, su imagen la misma y su imagen la misma, con lo cual al final siempre están a la misma distancia. La demostración es fácil, o sea, lo que está en el libro es que quiero ir un poco rápido, que tenemos muchas cosas que ver hoy. No, la demostración son como 2 líneas, no tiene mucho más. Y luego, el siguiente propiedad es que cualquier media vuelta que yo defina con un punto P no depende de las rectas A y B que yo elija, ¿vale? Depende únicamente del punto. Es decir, no es que yo tenga aquí 2 rectas que se cortan A y B y su composición me dé un tipo de media vuelta, una reflexión central, y que si cogiera otras 2 A y B también ortogonales pero distintas, tuviera otra reflexión diferente. Al final, si esto consiste en girar 180 grados, pues es que ya está, un giro es un giro. Entonces me da igual que la composición sea así o que sea con otras rectas diferentes. En el fondo voy a hacer siempre lo mismo. Si el resultado va a ser que giro 180 grados, pues ya está, ese es el resultado. Me puedo abstraer de qué rectas he utilizado para hacer la composición. ¿Vale? Entonces, al final, la media vuelta depende únicamente del punto que yo elija. De hecho, es como si lo pensáis como una rotación. Antes hemos dicho, una rotación se caracteriza por su punto, por su centro, y luego en cuanto yo ya dé el ángulo de rotación, o dé un punto y su imagen, ya está, ya he definido la rotación. No necesito más, ya está fijada con la imagen de cualquier otro punto. Pues esto es igual. Si doy el centro y digo además que el giro va a ser de 160 grados, pues ya está, el centro y el ángulo, ya tengo todo. ¿Vale? O sea que la reflexión se caracteriza por el punto P nada más. Y entonces, inversamente, podré siempre descomponer cualquier reflexión central, cualquier media vuelta, la podré descomponer en 2 rectas A y B, las que sean ortogonales y se corten en P. O sea que si a mí ahora ya alguien me habla directamente de una media vuelta de centro P, yo, para hacer luego los ejercicios, podré decir, vale, pues la voy a descomponer como una media vuelta con que componga 2 reflexiones con este eje y con este eje. O no, a lo mejor me conviene con este eje y con este eje, los que me convenga, elijo yo. Porque yo sé que en realidad es indiferente que 2 rectas coja, lo importante es que sean ortogonales. Porque sabemos que siempre que yo compongo 2 reflexiones con 2 rectas ortogonales, el resultado va a ser la media vuelta que tiene ese centro, con lo cual me da igual cuál escoger. Vale. Bueno, pues esto no nos aporta, digamos, una isometría nueva porque es un tipo de rotación, pero sí nos va a facilitar mucho próximos ejercicios y próximas demostraciones. Por ejemplo, la siguiente, que es el teorema 313, que dice, bueno, esto es una propiedad de la propia media vuelta. Dice básicamente que para cualquier recta, su imagen por una media vuelta es paralela a la recta original. Si tenemos aquí el punto P, centro de la media vuelta, y tenemos una recta R, pues al final girar esta recta a 160 grados, lógicamente me devuelve una recta paralela a la recta original, que estará pues por aquí. O sea, intuitivamente, de nuevo, se ve muy claro. Vamos a demostrarlo. Este es un buen ejercicio, este es sencillito.
Para demostrarlo, voy a borrar esto, de usar este dibujo. Tomamos una recta ortogonal a R que pase por P. La llamo S. Entonces, si aplico, esto no lo hemos dicho, si aplico la media vuelta de centro P a la recta S, ¿qué voy a obtener? La misma recta, es invariante. Esto no lo he dicho, pero a mí es una propiedad evidente. Toda recta que pase por el centro de la media vuelta es invariante. Se gira a 160 grados, pero me devuelve la misma recta, ¿vale? Primer punto. Segundo punto. Tenemos que R es ortogonal a S por construcción de S y, por tanto, como la ortogonalidad se conserva, tendremos que las imágenes de estas dos rectas también serán ortogonales. Pero además, acabamos de decir que la imagen de S, ¿vale? Sigma P de S es la propia recta S. Por tanto, estas dos cosas nos dicen que R es ortogonal a sigma P de S. Y entonces tenemos, recuperando otra vez dos cosas que ya hemos enunciado, R es ortogonal a S y R es ortogonal perdón. Vale, sí, esto es verdad, pero no es lo que quería poner. Lo que me sirve ahora es que S sea ortogonal a sigma P de R. Esta es la que me va a servir. Porque yo lo que quiero llegar al final es a que R sea paralela a sigma P de R, no a que S sea paralela a sigma P de S, que es evidente. Entonces, esto me da igual, es cierto, pero no me aporta nada, es trivial. Lo que me interesa era esto. Entonces, juntando que R sea ortogonal a S y contando con que la imagen de R sea también ortogonal a S, eso hace que, como tengo dos rectas ortogonales a la misma recta, pues esas dos rectas son paralelas entre sí. Y ya está, ya he demostrado lo que quería. Este es un buen ejemplo de demostración muy sencillita. Y pasamos al ejercicio 5. Y en este ejercicio 5 vamos a utilizar la media vuelta para demostrar nuevas propiedades de la traslación. Este es un ejercicio que me va a dar propiedades de la traslación. A ver, el primer apartado consiste en una nueva forma de descomponer la traslación. Hemos visto que se puede descomponer la traslación como composición de reflexiones, si lo vimos el otro día y lo hemos repasado hoy, pero es que además también se puede descomponer la traslación cogiendo un punto cualquiera A del plano y entonces existirán otros dos puntos, B y B', tales que la traslación se pueda descomponer así. O sea que igual habrá otra vez dos descomposiciones una vez que yo elija un cierto punto del plano. Y esto pues me va a servir de nuevo, por un lado, para saber que si yo compongo dos medias vueltas, por lo que sea, me sale que tengo que componer dos medias vueltas, yo ya sé que el resultado es una traslación. Y por otro lado, pues para habrá ejercicios en los que me digan que demuestre algo y la descomposición esta sea la clave para simplificarme los cálculos, como vais a ver ahora enseguida en otros ejercicios. Entonces, para
demostrar esto vamos a aplicar, por un lado, lo que ya sabemos, es decir, que se puede descomponer la traslación como composición de reflexiones, cogiendo una recta A ortogonal a la dirección de la traslación, habrá una recta B que cumpla esto. Y por otro lado, sabemos que una media vuelta, porque bueno, ahora, claro, llamo A a este punto de corte, llamo B a este punto de corte. Entonces, para este punto A, yo sé que la media vuelta de centro A se puede descomponer como composición de dos reflexiones con ejes ortogonales, los que yo quiera. Hemos visto, insistido antes, que no importaba qué ejes cojas. Entonces voy a coger el eje A y el eje C, que son ortogonales justamente. Y luego hago lo mismo con la B. Y lo compongo así. Repito, he cogido una recta A ortogonal al eje a la dirección de la traslación, que es la recta C. La recta C es dada porque la traslación es dada. Cojo la recta A ortogonal, cualquier recta A ortogonal, y entonces puedo descomponer tau así, sigma A y sigma B. Y luego ese punto de corte entre las rectas A y C lo llamo A, el otro punto lo llamo B, y entonces resulta que las medias vueltas de centros A y B se pueden descomponer así. Entonces resulta que ahora, componiendo las dos medias vueltas, sigma A y sigma B, pues obtengo sigma A, sigma C, sigma C, sigma B. Se simplifica esto, que es la identidad, este producto, y llego otra vez a la expresión que tenía para tau, con lo cual la composición sigma A, sigma B es tau. Y ya está, así de sencillo. Así que propiedad importante esta, porque cuando descomponemos una traslación como composición de reflexiones, no sabemos, bueno, si elegimos una de las direcciones de la... Elegimos elegimos la dirección de esos ejes, pero bueno, a veces es más incómodo trabajar con reflexiones que con rotaciones, con medias vueltas. Entonces habrá ejercicios que se simplifiquen mucho más si directamente descomponemos la traslación como composición de medias vueltas. Porque la media vuelta es una transformación muy sencilla, porque es un centro y girar, no tiene más. Entonces se simplifican mucho las cosas con ese tipo de descomposición. Y ahora, otra propiedad de la traslación, que la podéis añadir al listadito que hemos hecho al principio, es que para cualquier recta del plano, la imagen de esa recta por una traslación es paralela a la recta original. Y aquí no estamos hablando solamente de una traslación que tenga esta dirección. O sea, si hubiera una recta así, la traslación me la mueve, pero la imagen es paralela a la recta original. ¿Vale? Esto es lo que significa esta propiedad, también muy intuitiva. Para demostrarla, aplicamos justo el teorema 3.13 que acabamos de demostrar. Hemos demostrado que para una media vuelta la imagen de una recta es paralela, pues como la traslación se puede descomponer en medias vueltas, pues ya está, me va a salir inmediatamente. Si cojo la traslación y la descompongo en dos medias vueltas, entonces la imagen de una recta por la traslación tenemos que sigma b de R es paralela a R, porque justo esto es directamente aplicación del teorema 3.13. Una media vuelta me convierte una recta en otra paralela. Y entonces, luego, sigma A de sigma B de R será paralela a sigma B de R. Al final, la recta que yo meto en una media vuelta me sale paralela. Entonces, como esta es paralela
y esta era paralela a la R, pues ya está. Al final tengo que tau de R es paralela a R. Entonces ves que todas las propiedades que no se me pueden ir ocurriendo, pues están aquí demostradas muy sencillo y las podéis utilizar ya a partir de ahora en ejercicios. Y os vuelvo a decir, no hace falta, digamos, que os sepáis un listado de memoria, sino que son propiedades más o menos evidentes que yo creo que uno se le pueden ocurrir sobre la marcha cuando las necesite. Salvo la que no sea evidente, que eso sí te tienes que aprender. Pero esto, por ejemplo, yo lo veo de cabeza, no hace falta que me lo demuestre para convencerme de que es cierto. Si yo en un examen dijera, jo, esto me hace falta, ¿me lo puedo usar? Pues seguro que sí, tiene toda la pinta de que esto es verdad, lo hemos demostrado en teoría, pues ya está, lo uso. Venga, vamos a hacer ahora el ejercicio 3.7, que vamos bien de tiempo. Y este ejercicio no lo tengo en los vídeos, así tenéis un ejercicio más corregido. Corregido por mí, que en el libro sabéis que vienen todos corregidos, al final. A ver, aquí partimos de que tenemos una traslación tau, tenemos una rotación ρ, esta notación significaba el conjunto de rotaciones que tienen centro P. Que es una notación que se utilizó ya en otro ejercicio que hicimos el otro día. Entonces, apartado A, probar que la composición de traslación y rotación, o también al revés, rotación-traslación, son rotaciones. Entonces, a ver, habrá una recta C, la dirección de la traslación, habrá un punto C, que es el centro de rotación. Para que sea más fácil, pues podemos tomar una recta R, a ver. Tomamos la recta C y el punto C son dados, y nosotros tomamos R paralela a la recta C que pasando por C. Y ahora ya vamos a trabajar sobre esto. Entonces, para empezar a hacer ahora descomposiciones, podemos tomar una recta A ortogonal a R pasando por el punto C. Hemos tomado la R paralela a C y luego tomamos una recta A ortogonal a R, también pasando por el punto C. Y ahora que ya tenemos unas cuantas rectas, vamos a empezar a descomponer la traslación y la rotación para ver qué nos queda después de esto. Entonces, a ver, descompongo la rotación, la ρ, o sea, esto de ρ1, ρ2 no es más que el nombre que le damos a la composición, pero me da igual. O sea, cuando hablo de ρ, hablo de la rotación que tiene el centro C, la que me da el enunciado. Entonces, pensando en cómo voy a componer, ¿vale? Si voy a componer como ρ tau, vamos a hacer el caso ρ tau, por ejemplo. Pues descompongo así. Sigma B y sigma A. La B no sé cuál es, pero la A sí, la A es esta, la que acabo de dibujar. Y la traslación la descompongo también de manera que me quede la sigma A por delante para que al componer se me simplifique con la sigma A y luego pues habrá otra recta D que cumpla con la descomposición, ¿vale? Entonces, en este caso, la recta B es una recta que sé que pasa por el punto C
Y la recta D es una recta que sé que es ortogonal a la recta R. O ortogonal a la recta C, o paralela a la recta A, como lo queréis decir, ¿vale? Este es el tipo de descomposición. Esto habría que decirlo, no sé si hagáis un ejercicio, decidlo bien. Aplico el teorema por el cual la descomposición de una rotación se puede hacer tomando una recta A y luego una recta B que pase por el punto C, o una recta D que sea ortogonal a tal, si lo decís bien. Aquí no escribo mucho porque es que con la tableta esta escribo muy mal. Pero todo lo que digo es lo que habría que poner, que esto sí que lo voy diciendo al menos. Bueno, ahora compongo y me queda sigma B, sigma A y sigma D. Se simplifica el producto de sigma A por sigma A y me queda sigma B por sigma D. Y esto, pues ya lo hemos visto muchas veces. Si B y D se cortan, es rotación, y si B es paralela a D, pues es traslación. Nosotros queremos demostrar que es una rotación. O sea, que nos tenemos que apañar para demostrar que el caso de que B paralela a D sea absurdo, sea imposible. Entonces, a ver, sabemos que D es ortogonal a R. ¿Qué pasaría si B fuera paralela a D? B sería ortogonal a R. Sí. ¿Y qué más? Y paralela A, muy bien. Esto es lo que importa, en realidad. Bueno, podemos decir también que B es ortogonal a R, pero sobre todo importa que B sea paralela a. ¿Por qué me importa esto? Porque la descomposición de ρ como producto de dos reflexiones de ejes B y A implica que B y A se cortan. B y A son dos rectas, a lo mejor tendría que haberlo dibujado, yo sería mejor. Voy a dibujarlo. La B es una recta, no sé cuál es, pero es una recta que pasa por aquí. Y luego la D es una recta ortogonal así. Entonces, ya del dibujo veis que necesariamente B y A no pueden ser paralelas, porque serían la misma. Y si fueran la misma, entonces ρ sería la identidad. No sería nada. Es que está excluido, de hecho, en el enunciado explícitamente. Entonces, como ρ es una rotación, estos ejes de las reflexiones no pueden ser paralelos. B no puede ser paralelo a A. O sea que este caso lo descartamos y solamente nos queda, por tanto, esto nos lleva a un absurdo, B no puede ser paralelo a D y por tanto solamente estamos en el caso de que B corta a D. Y por tanto, ρtau es rotación. Aquí en este caso el dibujo ayudaba, en realidad. No porque, digamos, hagas ningún... O sea, fijaos que es una construcción muy curiosa, porque en realidad tú no tienes ni idea de cuál es la recta B, ni de cuál es la recta D, y sin embargo las dibujes como las dibujes te ayudan a entender que en realidad se tienen que cortar. Y esa es la clave, con que se corten ya tienes el ejercicio resuelto. Bueno, pues esta otra propiedad más. Esta, por ejemplo, me parece más difícil de ver. Así a ojo, una rotación con una traslación, ¿eso qué te da? Pues así a priori más difícil de saber, pero bueno, ya sabemos que es una rotación. Este apartado, por cierto, nos sirve también para resolver el ejercicio 3.6b, que igual lo hacemos luego y en realidad ya está hecho. Con haber demostrado esto, ya hemos demostrado lo que viene ahí también. A ver, apartado B de este ejercicio 7.
Por aquí bien, sí. Vale, pues tenemos C, que es el punto fijo de la rotación ρ, o sea, ya lo sabíamos, y nos dicen además que tomemos un punto P distinto de C. O sea, tenemos el punto C, centro de rotación, tenemos un punto P distinto del centro y suponemos conocidos tau de C y tau ρ de P. Por cierto, antes he demostrado el caso de ρ compuesto con tau, el caso al revés de tau compuesto con ρ es exactamente igual. Es exactamente igual, por eso no me detengo en él. Entonces, conocemos la imagen de P por la composición tau ρ y la imagen de C por la traslación tau. Por cierto, lo primero que os hago notar es que en realidad, si yo hago tau ρ de C, como ρ de C es C, pues esto es en realidad igual a tau de C. Entonces, lo que me están dando en realidad son dos puntos de la rotación tau ρ. Esto es igual a tau ρ de C, ¿vale? ¿Y qué me piden? Construir el centro, que lo llaman C', de la rotación tau ρ. Como hemos demostrado que tau ρ es una rotación, pues tendrá un centro. Entonces, ¿cómo lo construyo? Pues a ver. De esta rotación tau ρ conocemos el punto P y conocemos su imagen por tau ρ. Vale, pues supongamos que es este. Y luego, además, del punto C conocemos tau de C, que hemos visto que en realidad es también un punto imagen de la traslación tau ρ, porque tau de C es lo mismo que tau ρ de C. Entonces será otro punto que estará donde sea. Pues aquí, yo qué sé. Entonces, geométricamente, ¿sabríais decirme dónde está el centro de esta rotación? Si os doy dos puntos y sus imágenes. Sí, 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 sí. La mediatriz, claro. De eso se trata. O sea, al final, eso es la clave del ejercicio, vaya. Yo no sé dónde estará el centro de esta rotación, pero sí sé que es equidistante de un punto y de su imagen. Entonces sé que el centro tiene que estar en la mediatriz del segmento que forman un punto y su imagen. Y luego, además, como tengo otro punto, pues el centro tendrá que estar también en la mediatriz que forma ese otro punto y su imagen. Con lo cual el centro es este. Este prima. Y esto, pues en realidad es que se puede decir prácticamente así, o sea, porque al final lo que tú tienes que decir es que el centro equidista de un punto y su imagen, con lo cual pertenece al lugar geométrico de los puntos, etcétera, etcétera, que hemos llamado mediatriz, y además pertenece también a la otra mediatriz. Entonces ya está. T' es la intersección de las mediatrices. Y se puede decir porque no es que es una cosa que veamos en el dibujo, es una propiedad métrica de distancias, tal cual. A ver, yo creo que en el libro no dice nada más.
pues vamos ya con la última reflexión, con la última isometría, perdón, y a cerrar el tema. Esto es lo que se introduce en el ejemplo 3.14. Y esta es la última isometría que nos queda por ver. Hemos visto la reflexión, la rotación, la traslación. La media vuelta no es nada nuevo, o sea que no la cuento como tal. Y ahora vamos a ver otra isometría distinta que se llama la reflexión con deslizamiento. Reflexión con deslizamiento. Y esto, podemos llamarlo phi, no importa mucho, es la composición de una traslación C con una reflexión, con una traslación tau, perdón, que tenga como invariante la recta C y una reflexión que tenga como eje esa misma recta C. Entonces, esto en lo que consiste, si esta es mi recta C, si yo hago una reflexión de eje C, voy a hacer aquí una casita para ver lo que quedaría, pues la imagen que me sale es más o menos esta, ¿vale? La casita invertida. Y si ahora le aplico una traslación paralela a la recta C, pues lo que obtengo es la casita aquí desplazada. Entonces, fijaos que en este caso no le estoy dando la media vuelta, porque si yo cojo la casa azul y la arrastro para ponerla encima de la verde, la chimenea no va a cuadrar. O sea que aquí en este caso estamos invirtiendo la orientación. Le damos la media vuelta, la vuelta a la casita una vez y luego ya la arrastramos, lo cual se queda del revés. ¿Propiedades de esta transformación? Pues no tiene puntos fijos. Y no los tiene porque al final los puntos fijos de la sigma de la reflexión es la recta C, pero como luego todos esos puntos los cambio por los muevo por la traslación, pues ya ninguno me queda fijo. Entonces, más propiedades. La recta C es la única recta invariante. Y esto, bueno, la primera propiedad es igual que la traslación. La traslación tampoco tiene puntos fijos. Entonces, por eso decía que la traslación, para caracterizarla, hace falta algo más. No tiene que tener puntos fijos, pero luego para evitar la confusión entre la traslación y esta reflexión con deslizamiento, hay que añadir más cosas. Entonces, la traslación tiene una recta C invariante, pero además cualquier recta paralela a C es invariante. Pues si yo tengo una recta C invariante y arrastro el plano hacia la derecha, esta recta se queda igual. Pero una recta que tuviera por aquí encima también, si es paralela, se queda igual, solamente arrastro. Ahora bien, en este caso no. En este caso, en el caso de la reflexión con deslizamiento, si tengo una recta por aquí, cuando aplico la sigma, la reflexión, la recta me cambia de lado. Se me va aquí, si esta es R, esta será sigma R. Y luego cuando le hago la traslación, sí, ya se queda invariante, pero solamente la segunda parte. Es decir, la recta R al final termina del otro lado, con lo cual la recta R no es invariante, ha cambiado de lado. Así que la única recta que realmente se queda invariante es la C. Y eso ya sí que es una propiedad única. El hecho de que solamente haya una única recta invariante, eso es una cosa característica de la reflexión con deslizamiento. Y otra propiedad es que los semiplanos se intercambian. Muy evidente también porque la sigma hemos visto que intercambia los semiplanos y luego la traslación los mantiene igual, con lo cual si los intercambio una vez y luego los dejo igual, pues se quedan intercambiados. O sea que tiene estas tres propiedades. Comparando con la traslación, esto es igual, esto no, porque la traslación tiene infinitas rectas invariantes y esta solamente tiene una, y esto es lo contrario, porque la reflexión, la traslación no intercambia los semiplanos y esto sí los intercambia.
Alguien ha escrito por el chat. Sí, que repita por qué las rectas no son invariantes. Sí, mira, quédate con esta recta, una recta R. Bueno, voy a hacer otro dibujo, a ver. Esta es la recta C. Cojo una recta R paralela a C. Si aplicáramos solamente una traslación, la recta R se quedaría invariante. Sería como arrastrarla sobre sí misma y se quedaría igual. Pero si yo aplico una reflexión de eje C, esta recta R se cambia de lado. Cada punto de estos, su simétrico es este. Se van del otro lado. Entonces, la imagen de R por la por la reflexión de eje C será esta. Y si ahora aplico la traslación, pues esta se queda invariante porque sigue siendo paralela, eso sí. Entonces, al final, cuando aplico la composición sigma sub C con tau a la recta R, pues lo que he obtenido es que la imagen está del otro lado de C. La imagen al final se ha cambiado de lado. Por eso digo que la recta R no se queda invariante porque se va a otro sitio, básicamente. La recta C, sin embargo, sí que permanece igual, porque esta es fija por la reflexión e invariante por la traslación. Entonces esta no se mueve, pero todas las demás sí, porque la traslación las cambia de lado. Perdón, la reflexión las cambia de lado, la traslación las deja quietas. Y una cosa más, que no viene en el libro, pero me parece que está bien decirlo, esto es conmutativo. O sea, bueno, creo que no viene en el libro, a lo mejor sí que viene. Da lo mismo hacer, o sea, si yo tengo una phi sub 1 que sea componer la traslación y la reflexión, y luego tengo otra phi sub 2 que sea componerlas en orden inverso, pues esto es lo mismo, vamos a demostrarlo. Fijaos, si descompongo la traslación como un producto de dos reflexiones, la podré descomponer como sigma sub A por sigma sub B, donde las rectas A y B son ortogonales a C. Y en el caso de phi sub 2, pues lo mismo, solo que me queda en otro orden. Pero fijaos que como A es ortogonal a C y B es ortogonal a C, tenemos una propiedad que, o sea, al final yo quiero saber si estas dos cosas son iguales. Pues para que sean iguales, ¿qué tiene que ocurrir? Pues que las pueda reordenar, las reflexiones, ¿no? Y las puedo reordenar. Es decir, ¿es conmutativo este producto de reflexiones? Sí, y lo hemos demostrado hace un ratito en el ejercicio 4. Si los ejes son ortogonales, es conmutativo el producto. Entonces, como A y C son ortogonales, esto se puede reordenar. Y de nuevo, como C y B son ortogonales, se puede reordenar. Y llegamos a la expresión que tenemos para phi sub 1. O sea que da lo mismo primero hacer la reflexión y luego la traslación que hacerlo al revés. Y de hecho, si voy al dibujito este de aquí, pues es bastante evidente que habría dado lo mismo primero arrastrar la casa por abajo, ¿veis? Y luego darle la vuelta. Es otra propiedad también muy intuitiva, que puedes decir, ¿esto es igual o no es igual? Pues es tan evidente que sí, que ya está, seguro que sí, seguro que sí. Aunque demostrarlo también, pues es fácil, como habéis visto. Vale, entonces ahora ya, para cerrar toda esta historia. Teorema 15 del tema 3. Este no lo voy a demostrar porque es muy larga y se nos va la clase. Pero este teorema dice, básicamente, que estas cuatro isometrías, la rotación, la reflexión, la traslación y la reflexión con deslizamiento, son las únicas que hay. Estas son todas.
en el plano. No hay más. La demostración pues, hace uso de las propiedades que hemos ido viendo. Se descompone tomando ciertas... Bueno, se hace una casuística, ¿no? Se dice, a ver, si hay... Coge una isometría particular para que la composición le queden puntos medios y tal, y a partir de eso hace la casuística. Si hubiera un punto fijo, ¿qué pasaría? Puedo descomponer así, así. Si hubiera dos, descompongo así, así. Y al final le queda que todos los casos le conducen a una de estas cuatro. Entonces es largo porque hay que hacer muchas cosas, pero esa aplicación de lo que hemos venido viendo tampoco hay ninguna idea revolucionaria. Y ahora, para terminar de clasificarlas, está el ejercicio 6. Entonces, estos son, de nuevo, más propiedades. El primer apartado me dicen demostrar que las traslaciones y la identidad forman un subgrupo de las isometrías de P. Esto ya lo hicimos para las rotaciones de mismo centro. Y aquí lo podemos hacer también, es muy sencillo. Para que algo sea grupo, pues tiene que ser asociativo, ya sabéis, eso se cumple porque la composición es asociativa en las isometrías. Tiene que tener elemento inverso, neutro. Entonces, el elemento neutro lo tiene porque me dice que incluye las traslaciones y la identidad, con lo cual la identidad la estoy incluyendo por el propio enunciado. El elemento inverso tiene que pertenecer también al subgrupo de traslaciones. Es decir, la inversa de la traslación es traslación. Sí, lo hemos visto ya, lo hemos hecho muchas veces. Tiene que ver con que son biyecciones. Como son biyecciones, los puntos fijos al final son los mismos, y etcétera. Y los semiplanos no se intercambian, con lo cual se demuestra muy fácil. Y luego, lo que da más chicha es si la composición de dos traslaciones pertenece, o es una traslación, básicamente. Eso es lo que tengo que demostrar. Es si la operación con la que estoy definiendo el grupo me permite que el producto de dos elementos del grupo sea parte del grupo, ¿no? Entonces, esto es lo que hay que demostrar. Y ¿cómo lo demuestro? Por favor, los micros. Gonzalo. Descomponemos la traslación 1, que quiero ver si quiero hacer la composición. La descompongo, en este caso la voy a descomponer en medias vueltas. Y la traslación 2 también. Entonces, la traslación 1 me da igual qué punto escoja. Para la traslación 2 cojo el mismo punto que había cogido para la 1, para que se simplifique. Entonces, esto me queda así. Esto es la identidad. Aquí estoy utilizando medias vueltas, recordad. La media vuelta compuesta consigo misma es la identidad. Si giro 180 grados y los giro otra vez, me quedo igual. O sea que esto le pasa como a la reflexión. Y ahora hemos llegado a esto. ¿Y esto qué es? Si compongo dos medias vueltas, es traslación. Es traslación. Con lo cual, ya está. Entonces, de nuevo, otra propiedad. Sabíamos que el producto de dos reflexiones me da traslación o rotación. El producto de dos rotaciones me da rotación o traslación, dependiendo de si son... No, dependía de que no sabíamos. Si tiene el mismo centro, es seguro rotación. Si no, depende. Y ahora sabemos que el producto de traslaciones es traslación. Otra cosa más que sabemos. Y esto en realidad, pues sí que se puede pensar fácil, pues porque si tú coges tu casita y la mueves para allá y luego la mueves para allá, pues la casita como que sigue orientada igual. Entonces no la has girado. Así que te da una idea de que efectivamente esto es como haberla movido directamente para allá. En el fondo estamos hablando de suma de vectores.
Si sumo dos vectores me da otro vector, con lo cual es una traslación. Lo podéis pensar así, que es quizá más familiar. Vale, apartado B. Tengo que demostrar que el conjunto de rotaciones, traslaciones y la identidad es un subgrupo de las isometrías de P. Entonces, esto es el que dije que ya lo hemos hecho. ¿Por qué? Porque la composición de rotaciones ya la hemos visto y es o rotación o traslación. La composición de traslaciones la acabamos de ver en el apartado anterior, es traslación. Y el producto de rotación y traslación es el que hemos visto en el ejercicio 7. Era rotación. Lo acabamos de hacer hace un momento. ¿Eh? Lo hemos hecho aquí. ¿Os acordáis? Hemos hecho una pequeña construcción, hemos descompuesto y nos ha salido que solamente podía ser rotación. O sea que ya lo tenemos. Esto ya lo hemos hecho. Sabemos que si yo cojo rotación y traslación y las compongo entre sí, me sale otra vez rotación y traslación. De cualquier manera. Con dos rotaciones, dos traslaciones, no me salgo de ahí, digamos, ¿no? Como que está más o menos acotado. Y ahora el apartado 3, que es el que me interesaba de este ejercicio, me dan una isometría que es la composición de n reflexiones de ejes a sub 1, a sub 2, etcétera, a sub n, y entonces tengo que demostrar que si n es par, entonces esta composición, o sea, la isometría G, es rotación o traslación. Y esto es un sí solo sí, lo cual implica al mismo tiempo, por tanto, que si n es impar, entonces G no será ni rotación ni traslación. Entonces, vamos a ver, si n es par, la G, lo pongo así sin aligerando un poco los subíndices, en la descomposición de la G yo voy a poder agrupar las parejitas de reflexiones de dos en dos, ¿vale? Y cada una de estas parejitas, que es una composición de dos reflexiones, no es la identidad, no tienen por qué ser. En general, cuando compongo dos reflexiones, ¿qué obtengo? Principio del tema. O rotación o traslación. Este era el ejemplo 3.8. Si compones dos reflexiones con ejes que se cortan, pues esto es como un giro. Y si tienen ejes paralelos, era una traslación. O sea que esto, cada parejita de estas, es o rotación o traslación. Lo mismo y lo mismo. O sea que al final, todo el producto este de parejitas, al final es un producto de rotaciones y traslaciones. Y un producto de rotaciones y traslaciones, ¿qué es? Pues o rotación o traslación. Eso es lo que hemos demostrado en el apartado anterior. ¿Eh? Entonces, esto si n es par. Ya tenemos la demostración hacia la derecha. Y ahora pues vamos a suponer que n es impar. Y así agotamos los casos. En el fondo esto tampoco tiene más. Si n es impar, entonces la G se compone de una serie, de un número par de reflexiones y al final habrá una reflexión más. Y este número par de reflexiones me da o una rotación o una traslación y luego vendrá otra reflexión más. Vale, y ahora supongamos, ¿vale? Con esta descomposición tomada así, ¿no? Vamos a verlo como si fuera rotación o traslación compuesto con reflexión. Supongamos que entonces G fuera rotación o traslación. Lo podemos poner así, con este símbolo que utiliza el libro. Este símbolo lo utiliza el libro para decir el conjunto de rotaciones y traslaciones.
Si no os gusta, podemos poner también, no sé, igual es verdad que este no lo he introducido nunca. Venga, voy a ponerlo así. Si G, supongamos que fuera rotación o traslación. Vamos a llamar a todo este grupo de aquí H. H será la rotación o traslación, resultado del producto par de las 2K primeras reflexiones. Entonces tenemos G igual a H por sigma y entonces tendremos que la inversa de H por G es igual a sigma. Y entonces esto significa, a ver, la H es rotación o es traslación. Entonces la inversa también. La G acabamos de suponer que es también rotación o traslación. Porque lo acabamos de suponer. A ver qué pasa. Esta en realidad está en una demostración por reducción al absurdo. Lo estamos suponiendo a ver qué pasa si G fuera rotación o traslación. Entonces, si ocurriera esto, tendríamos que H inversa por G es el producto de rotación y traslación de algún tipo. Por tanto, el resultado tiene que ser rotación o traslación. Y esto es absurdo porque esto lo tengo igualado a sigma, que es una reflexión. Entonces, no pueden ser iguales. O sea que hemos llegado a un absurdo, por tanto, G no puede ser ni rotación ni traslación. Y ya con esto cerramos toda la historia porque ya podemos clasificar las isometrías. Que es el cuadrito que viene a continuación del ejercicio. Entonces, vamos a clasificar por el número de puntos fijos y por el número de reflexiones en las que se puede descomponer. Entonces, isometrías con más de un punto fijo. ¿Cuáles tengo? La reflexión es la única. Todas las demás tienen o 1 o 0. La reflexión. La reflexión se descompone en un número par de reflexiones o en un número impar. Impar. La reflexión es una reflexión. Ya está, es una. O sea que la reflexión va aquí. Una isometría con más de un punto fijo y que se pueda descomponer como un número par de reflexiones. La identidad. Si compongo una reflexión consigo misma, pues es la identidad. Y es la única que puede ser producto de reflexiones y tener más de un punto fijo. Venga, con un punto fijo, ¿qué tengo? ¿Qué isometría tiene un punto fijo? La rotación. La rotación se descompone en cuántas reflexiones. En dos, lo hemos visto. Entonces es par. ¿Y hay alguna isometría con un punto fijo y que se descomponga en un número impar de reflexiones? No, solo está la rotación. Si la rotación va aquí, pues aquí no va nada ya. Aquí ya no puede haber nada. Y ahora, sin puntos fijos, ¿qué tenemos? ¿Qué nos quedan? Nos quedan dos. La traslación y la reflexión con deslizamiento. La traslación no tiene ningún punto fijo y además hemos visto que se descomponía también, igual que la rotación, como producto de dos reflexiones, con lo cual la traslación va aquí. Y luego, la reflexión con deslizamiento, como es la composición de una traslación con una reflexión, pues al final ya son tres reflexiones, con lo cual es impar. Y así van clasificadas las isometrías. Y con esto ya tenemos todo, ya no hay más, ya no hay más. Entonces, además resulta que definimos que cuando n es par, las isometrías conservan la orientación. Y cuando es impar, la invierten. Entonces,
la orientación no es un concepto que hayamos definido. La orientación se define precisamente aquí, la introducimos aquí. Aunque intuitivamente sabemos lo que es, decir que invierte la orientación quiere decir como que levantas la hoja y le das la vuelta. Pero la definición formal, según nuestra axiomática de orientación, pues va a ser esto, si es par o impar, si se descompone en un número par de reflexiones o en un número impar. Pero ya habéis visto en todo momento que haciendo dibujillos se ve enseguida que esto cuadra con esa intuición, ¿vale? Si yo roto el papel o arrastro el papel, mantengo la orientación. Si hago en el momento en el que meto una reflexión, ya ha dado la vuelta. Entonces ya la orientación se ha invertido. Y esto es el asunto. Vale, pues ya está. A ver, queda la parte de vectores, que es que ya son menos 20. En realidad esto es sencillo, tampoco me iba a detener mucho en ello. A ver si en 5 minutos puedo comentar lo más importante y así el próximo día podemos pasar a ángulos, que si no, se nos va mucho tiempo en teoría y sí que me gustaría que alguna clase le dediquemos a hacer ejercicios para que, así como que en la teoría me voy saltando un poco a veces las demostraciones y voy un poco falto de rigor para explicar más los conceptos intuitivamente, quiero hacer algún día de ejercicios para mostrar cómo hay que resolver un examen, porque luego al final en el examen a veces se ven cosas que no están nada bien. Bueno, entonces, los vectores. A ver, muy sencillo. Se definen, como de toda la vida, como un segmento orientado, es decir, un par de puntos donde importa cuál dices primero y cuál dices después. Así como en un segmento da igual, el segmento AB es igual al segmento BA, pues en los vectores no. En los vectores, si dices el vector AB, pues será un vector que es orientado, es un segmento orientado. Se asocian los vectores con las traslaciones, lógicamente, y hay un teorema que dice que para todos A y B distintos existe una única traslación que convierte el punto A en el punto B. Entonces, de esta manera, si a mí me dan dos puntos del plano, me dicen que el teorema este me dice que existe una única traslación que me convierte A y B. Por tanto, esto me está diciendo que puedo caracterizar una traslación por su vector. ¿Vale? Puesto que en cuanto yo doy dos puntos A y B ordenados, estoy dando el vector AB, es lo mismo. Si dando el vector AB existe una única traslación, pues quiere decir eso, que la traslación a partir de ahora la vamos a poder definir con un vector. Y de hecho, la notación será esta. Bueno, este es un tipo de notación que nos vale para definir una traslación. Traslación que tiene como vector asociado el AB. Y ya está. Luego definimos la equipolencia. Esto se ve en el instituto, pero igual se le da bastante poca importancia, pero la equipolencia viene a ser esto, viene a ser cuando dos vectores son, entre comillas, iguales. Lo que pasa es que no son del mismo. Si fueran del mismo, serían el mismo. Entonces, son vectores distintos, pero son iguales. ¿Qué quiere decir iguales? Bueno, pues en realidad la caracterización es que el segmento AD y el segmento BC tengan el mismo punto medio. Si esto es así, entonces decimos que los vectores son equipolentes. Al final, equipolentes viene a significar que tienen misma dirección, mismo sentido, mismo módulo. Otra forma de verlo también es que forman entre los cuatro un paralelogramo, que tampoco lo hemos introducido aún, pero también se puede adelantar esto ya. Entonces, va a resultar que la relación esta de equipolencia es una relación de equivalencia, porque cumple las propiedades de reflexividad, simetría y transitividad. Es decir, si un vector es equivalente a otro, el otro es equivalente al 1. Un vector es equivalente consigo mismo y si un vector es equivalente a otro y el otro es a un tercero, pues el primero lo es con el tercero, transitividad. ¿Vale? Entonces, al final, podemos tomar, como es una relación de equivalencia, la clase de equivalencia de todos los vectores equivalentes a un cierto vector y llamamos a esa clase de equivalencia el vector libre. Y así ya llegamos a ese concepto tan usado, que es que al final el vector muchas veces yo lo cojo, pero no me importa con qué puntos lo defina. Al final de toda la vida, en mates y en física, uno dice el vector U y se caracteriza por su módulo, su dirección y su sentido, pero me da igual que esté aquí o que esté aquí. Es el mismo vector, ¿no? Pues cuando ese mismo vector
en realidad estamos diciendo ese mismo vector libre. El mismo, si digo el vector AB, es el vector AB, el vector CD no es el vector AB, pero cuando estoy hablando del vector libre, entonces sí, es el vector que se caracteriza porque en realidad es que es la clase de equivalencia de todos los vectores equivalentes al AB, al CD, etcétera, etcétera. Y así es como se define ya rigurosamente este concepto, que en realidad del instituto quizá ya os sonará. Y hay 3 propiedades más de la traslación que también se van demostrando, tampoco tienen más novedad, se demuestran exactamente igual que todas las que llevamos ya, que es la recíproca de esto. Antes hemos dicho que una traslación se puede descomponer como producto de medias vueltas. Aquí se demuestra que el producto de medias vueltas es traslación, siempre. Esto en realidad lo hemos utilizado en un ejercicio, lo he dado por hecho porque es muy sencillo, es evidente, pero bueno, se demuestra para que quede bien riguroso. También se demuestra que la composición de la traslación con la media vuelta es media vuelta. Esto es el teorema 323, las dos cosas. Y por último, se demuestra que en una traslación la distancia entre un punto y su imagen siempre es la misma para todos los puntos. ¿Vale? O sea que si tengo un punto y su imagen, pues para cualquier otro punto su imagen está a la misma distancia. Lógico, porque si la traslación se define a partir de un vector, pues ese vector tiene un módulo, pues ya me da la norma para toda la distancia entre puntos y sus imágenes. Y ya está, son -4, no me puedo extender más. Yo creo que esto, si lo miráis, no es muy difícil y al final lo importante es quedarse con las propiedades importantes. El próximo día hacemos ángulos y espero acabar el tema en un día y ya empezaremos con los temas más interesantes que más juego dan, que ya son los de paralelogramos, triángulos y luego circunferencias. Y haremos más ejercicios, espero. Bueno, pues... es verdad, es verdad. El lunes que viene no hay clase porque el día 20 es festivo, pero tenemos clase el miércoles. El miércoles, pero a otra hora, a la sesión siguiente, a las 7 menos cuarto. Y sí, porque el lunes es festivo. Se pasa el miércoles a las 7 menos cuarto. 7 menos cuarto, sí. En otra aula, creo que es en la 12, pero no estoy seguro. Lo pondrá en Academos o lo preguntáis en la secretaría. Y nada más. Venga. Gracias por asistir. Habéis firmado todos, ¿verdad? ¿Habéis firmado? Sí, vale, muy bien. Pues nada. Hasta la semana que viene. Tenemos los